Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video. En este video vamos a hablar de cómo fue y cómo es emprender. Vamos a hablar específicamente de cómo es emprender creando o teniendo un bar. Vine justamente a un lugar en donde yo tuve mi propio bar, donde funcionó aproximadamente por unos 2 años. Mostraré un poco de cómo era el lugar y también cómo es hoy por hoy el lugar en donde yo tenía el bar. Vamos a analizar la zona. Vamos a analizar otras zonas en donde hay muchísimos bares. Y bueno, vamos a ver qué tal es este mundo de emprender. Yo tenía el bar acá en la 76 con 30 en Bogotá. En esta zona habían un bar en esa zona de allá, otro bar dando la vuelta, que ahorita voy a mostrar unas imágenes de él. Y mi bar estaba justamente ubicado ahí donde ahora tienen una cosa de venta de buñuelos, empanadas y bueno, esas cositas fritas. Nuestra competencia también habían 2 bares más, uno que estaba en esta zona de acá y este que era nuestro mayor rival, llamémosle así. Era el bar más grande que hay acá, tiene 3 pisos. Yo cuando decidí emprender fue porque un amigo me lo propuso. Él tenía la idea de poner el tema del bar y agregarle el tema de alimentos, porque yo estudié gastronomía. Un paréntesis, bueno, justamente acá vendían muchas cosas de gastronomía. En esa esquina antes había algo de gastronomía, hoy por hoy es un mini barcito. Y al otro lado encontramos acá también otro lugar en donde también venden varias cositas, empanadas, arepas, hamburguesas, de todo un poco. Del lado de acá atrás encontramos también de que vendían un montón de cosas de gastronomía y esta zona está muy ligada a temas de mecánica, había muchas cosas también de construcción, había muchas cosas de lavado de autos, algunos call center, y parte de emprender es entender a qué público uno se está dirigiendo. El bar que nosotros teníamos, ese bar ya estaba creado, ya nosotros lo que hicimos fue comprarle a alguien ese bar, y algo de lo cual pues yo no me informé muy bien era de que la persona que nos estaba vendiendo el bar iba a colocar un bar al lado. Eso fue algo que mi socio, mi compañero, que en ese momento no me informó, y pues justamente afectó bastante en el tema de las ventas. No en los primeros meses, pero sí en los meses posteriores afectó bastante porque él se demoró más o menos unos 3 meses en abrir y era justamente el bar que estaba allá. Obviamente ya hoy por hoy ya no existe, eso fue hace 2 años que nosotros cerramos también el bar. Ya les explicaré las circunstancias por las cuales nosotros cerramos. Una de las partes era porque también no estábamos vendiendo mucho, pero también hubieron otras circunstancias. Y bueno, si se pueden dar cuenta, más o menos estaba a unos 40 metros, 50 metros de distancia de nuestro bar. O sea que la persona que creó el bar nos lo vendió a nosotros e iba a tener un bar prácticamente que al lado de nosotros. Cuando nosotros tuvimos el bar, la verdad que nos fue súper bien. Los primeros 3-4 meses nos fue maravilloso, ya que no teníamos la competencia de allá, no habían todavía tampoco el otro bar que estaba al lado, allá arriba no habían bares tampoco, o sea que solo teníamos estos bares que estaban acá alrededor, éramos 3 en realidad. Y la clientela que estaba pues supuestamente con nosotros por el hecho del nombre que tenía, nos duró hasta el momento en el que la otra persona abrió el otro bar. Igual, más allá de que la persona abrió el bar, igual nos siguió yendo muy bien durante unos 4 o 5 meses. De hecho, tuvimos una racha de 1 año en donde nos fue muy bien. Analicemos por qué no funcionó el bar. Hay múltiples razones de por qué no funcionó. Una de mis razones es por la persona que nos vendió el bar. Se llevó muchísimos de los clientes, eso nos afectó claramente. Después abrieron otros bares más, o sea que atraer clientela era mucho más difícil. También muchísimas de las empresas que estaban acá cerraron, se trasladaron, eso lo supe porque le preguntaba justamente a los clientes que iban constantemente al bar. Y bueno, de las razones más importantes me parece que es el tema competencia. Como pueden ver, esto es un barrio en donde la mayoría son muchísimas casas. Eso fue uno de los factores por los cuales después también nosotros cerramos. Pero también el hecho de la competencia. ¿Qué pasa con la competencia? La competencia vendía la cerveza muchísimo más barata. E igual ellos compraban a los mismos distribuidores, porque también nos informamos de eso. Eso es muy importante a la hora de emprender. Tratar de averiguar cómo venden o cómo consiguen los productos su competencia. Y ahora les voy a mostrar uno de los lugares que tuvimos como competencia, en donde ellos vendían la cerveza, los tragos, absolutamente todo muy barato a comparación de nosotros. Entonces, competir contra esos precios era muy difícil porque nosotros teníamos que abarcar lo que es el arriendo del lugar, servicios, bueno, todos los gastos que conlleva tener un bar. Vean, este es el bar del que se le estaba hablando, es bastante chiquitico, pero es como muy de barrio, yo lo voy a decir así, espero no se malinterprete lo que estoy tratando de explicar. Y nuestro bar estaba hacia allá 2 cuadras, creo que está bastante cerca, pero sus precios eran muy difíciles de competir. Y lastimosamente, por más de que nosotros queríamos tratar de tener un precio así bajo, era muy difícil de poder llegar a final de mes. Ya me estoy adelantando un montón, estoy hablando de los últimos 5 o 6 meses en donde la verdad que nos costaba muchísimo llegar
a cumplir todos los pagos que teníamos que hacer. Volvemos a repetir, el tema del arriendo, el pago de la persona que estaba atendiendo, tener que comprar los productos, pagar los servicios. Es bastante difícil. Y podemos llamarle suerte o no, pero en mi caso lo que nos pasó fue que casi desde el comienzo comenzamos a tener un problema con la alcaldía, que era que no podíamos tener un bar en esta zona. ¿Cuál era la razón? Que nosotros teníamos al lado una estación de Transmilenio. Y esa estación de Transmilenio, las normativas dicen de que uno no puede tener, o más bien uno tiene que estar a unos 200 metros, creo que eran o 100 metros, ya no recuerdo muy bien cuánto era, creo que eran 100 metros, cerca de una estación de servicio o de transporte público. Uno tenía que estar a esos 100 metros de distancia y nosotros debemos estar como a unos 50 metros, o estábamos más bien en unos 50 metros. La persona que puso la denuncia era alguien que vivía en este barrio y que decía que esas cosas afectaban al barrio. Yo siento que para mí no, eso traía mucha economía, pero bueno, ustedes entenderán de que hay muchas personas que se quejan de todo un poco. Ellos se quejaban primero del ruido, luego se quejaron de las personas que iban a tomar ahí. Y uno tiene que entender de que pues, es un bar, las personas lastimosamente no se comportan siempre correctamente. Así que bueno, esos fueron los detallitos por los cuales empezamos a tener los pleitos y por los cuales nos llevaron hasta un juzgado para este tema en particular. Pero si se dan cuenta por donde he estado caminando, es muy de barrio, ¿sí? Se dan cuenta, son casas muy antiguas, la verdad deben tener unos 50 años. Así que las personas que también viven acá no son jóvenes realmente. Nosotros tratamos de continuar hasta donde mayor pudimos, hasta el momento en donde salió el fallo y salió obviamente en contra de nosotros, en donde decía que teníamos cierto límite de tiempo para cerrar, que daba la coincidencia que nos dio para el momento en el que teníamos que entregar el local o que se cumplía el año de contrato del local. Ahora bien, ¿ustedes cuánto podrían llegar a decir de que pueden tener una cerveza en estos lugares? Porque en lugares como la 85, que son lugares muy importantes acá en Bogotá, una cerveza no baja de alrededor de unos 10.000 y creo que me quedaré corto en cuanto a precios. Acá una cerveza, nosotros en ese momento la teníamos alrededor de los 3.500 a 4.000 pesos. Y aún así los precios a las personas les parecía algo excesivo. Porque si volvemos a la competencia la tenía alrededor de los 3.000 pesos o 3.200 algunos, y nosotros no podíamos competir con eso. ¿Cuánto pagábamos nosotros de alquiler? Nosotros terminamos pagando alrededor de unos 3 millones de pesos, si no estoy equivocado. ¿Cuánto creen ustedes que puede llegar a costar un arriendo en este lugar? El lugar medía alrededor de unos 60 metros cuadrados aproximadamente, estoy tirando un número así a la deriva. Vean, el lugar era bastante amplio, me parece a mí. Acá nosotros teníamos solo esa puerta central, era la puerta de la entrada, y las otras dos lugares estaban cerrados. Esta era la puerta por donde nosotros ingresábamos y esa puerta no existía. Ese era nuestro bar. La verdad que hoy cuando lo veo era totalmente diferente a lo que nosotros teníamos. Entonces imagínense, nosotros de gastos fijos teníamos alrededor de unos 5 millones de pesos fijos. Si nosotros no teníamos ganancias de al menos 5 millones de pesos, obviamente no era rentable. Y los últimos 2 meses no lo fue. Yo creo que la mayoría de personas no habla de cuando no funcionan los negocios. Y yo creo que mi negocio dejó de funcionar en el momento en el que no podíamos traer o atraer más público que el que estaba en esta zona. Y si se pueden dar cuenta, no había forma de llamar mayor público. Esa es mi perspectiva, esa es mi opinión. A veces, como todo, hay que saber cuándo retirarse, y yo creo que en ese momento creo que lo logré bastante bien. Digo lo logré porque hablo por mí, no hablo de mi socio, que yo calculo que también. Pero bueno, vamos a tratar de ir a ver el lugar que hay ahora, más o menos lo que venden, a qué precio venden hoy por hoy. Vean, este es el lugar. Vamos a tratar de acercarnos, vean. Una pantallita, tienen cámaras, y vamos a tratar de ver qué pedimos. Chica, por favor. Buenas, ¿qué precio tiene? Tengo arepa de huevo, pollo y carne, y pastel de yuca 4.000. Empanada de papa y carne, papa rellena y empanada mexicana 3.000. Cosas que me llamaron la atención del lugar, por ejemplo, el cobro del baño. Nosotros no cobramos el baño. Ahí sí lo están cobrando, y 2.000 pesos. La verdad que muy llamativa esa parte. Obviamente no son para las personas que no consumen en el lugar. También me llamó la atención de que todavía en el piso todavía quedan partes de lo que nosotros teníamos de stickers del bar. Y ya ha pasado 2 años desde que nosotros nos fuimos. Obviamente es un localcito bastante pequeño, alguien que está emprendiendo con un negocio no tan grande. Pero me gustaría saber qué tal le va con el tema del cobro del alquiler. Porque el lugar, cuando nosotros nos fuimos, el señor quería cobrar alrededor de unos 3.400.000 solo por el alquiler. Después tendrían los otros gastos, así que es un presupuesto bastante alto para poder emprender en ese lugar.
Ahora, otra cosa que teníamos que lidiar era con la policía y que no nos dejaba tener sillas allá afuera como las que están ahí. A nosotros nos limitaban mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Y no solo eso, la carpa esa que está acá arriba, la carpa que estaba ahí arriba, no nos las dejaban tener. De hecho, teníamos que quitarla. Nosotros teníamos una carpa súper pequeña a comparación de la que está ahí y decía que por normativa no teníamos que tenerla. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta de que tener un bar es mucho más difícil porque la policía va a molestar un poco más, quizás que de pronto que un tipo de negocio como el que está ahí ahora. La alcaldía también va a molestar un poco más, quizás también por el hecho de que es un bar. Pero ahora vamos a ir a otro lugar en donde sí hay muchísimos bares, de pronto también un poco de este mismo promedio, y vamos a mostrar cómo está esa zona. Sí es fácil justamente tener un bar al lado de muchísima competencia, porque allá sí va a haber muchísima competencia, o es mejor o es peor. Acá yo siento que en su momento era lo indicado tener 3 bares, ya después se volvió un poco más difícil. Así que bueno, vamos al siguiente zona de bares. Bueno, ahora estamos llegando al segundo lugar que les estaba hablando. Como se pueden dar cuenta, bueno, acá tienen un bar esquinero. En el segundo piso no sé si es el mismo, creo que no. Creo que es uno nombre, acá tienen otro nombre. Después el lado de allá ahorita vamos a bajar y vamos a mostrar esta parte que también son un montón de bares. Pero vean, eso es lo que yo quiero mostrar. Acá hay, por ejemplo, un local en arriendo. Y lo que yo quiero hablar sobre el hecho de tener un local en esta zona es que sí, van a haber muchos bares, van a venir muchas personas, posiblemente, porque ya saben de que en esta zona hay varios bares, pero la competencia también va a ser gigantesca. Y obviamente, volvemos al tema de los costos, tener un arriendo en este lugar no debe ser para nada barato. Yo creo que debe estar arriba de los 6 millones, quizás un poquito más, quizás un poquito menos. En algún momento yo vine acá de fiesta y la verdad que los precios eran totalmente diferentes a los que nosotros estábamos ofreciendo allá. Acá son muchísimo más altos. Comparado con los precios que nosotros dábamos, era al menos un 40-50% más del costo. Bueno, y como pueden ver acá también hay otro lugar en arriendo. La entrada sería por este ladito de acá. Pueden darse cuenta que la verdad hay bastante gente que transita por esta zona. Todas estas son personas que salen de trabajar y obviamente un viernes o un sábado salen de trabajar y vienen a tomar sus traguitos. Obviamente tener un local en esta zona implica un montón de cosas más, ¿no? Muchísimos más gastos más elevados, como ya les había dicho. También tienen que tener, muchísimas de las personas hay una persona ahí que está jalador como le diríamos nosotros acá en Colombia, para llamar a las personas para que ingresen al lugar. Ya ahí tienes un salario y demás. Nosotros no teníamos ese tipo de cosas, allá no se veían. Por el tamaño del lugar, también tienen que tener 3 o 4 meseras, 2 personas más en la barra. Posiblemente ya en la noche tengan que tener un poco de personas de seguridad. Así que es un presupuesto bastante diferente al que uno puede tener allá. Son 2 formas de emprender totalmente diferentes, con costos totalmente diferentes. Acá podemos contar un bar, 2 bares, 3 bares, 4 bares. Acá hay otro bar, 5, 6, 7, que era en la esquina allá, 8. Acá a la vuelta sé que hay otro más. Son 9 bares que tienen en solo esta cuadra. Solo esta cuadra tiene 9 bares. Así que bueno, díganme ustedes qué harían. ¿Vendrían, colocarían un local acá, le apostarían en un lugar en donde no hubieran tantos bares para emprender y tratar de jalar gente en esos lugares? ¿Vendrían acá, en este lugar, alquilarían ese lugar en el segundo piso y montarían un bar con toda la competencia acá al lado, pensando en que porque hay muchos bares van a poder tener muchísima más clientela? No considero que el estrato en donde estábamos antes y el estrato de este lugar, de esta zona, cambie muchísimo. Para mí es prácticamente lo mismo, así que van a tener más o menos el mismo público, pero con las diferencias que ya hemos nombrado. ¿Ustedes qué harían? Pueden dejármelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Espero que este video les haya servido de algo, que sea muy útil para cuando ustedes quieran emprender. Esto aplica para múltiples cosas, no solo para el tema de los bares, sino también para otro tipo de negocios. Así que bueno, eso es todo por hoy. Hasta un próximo video. Chau, chau.